Bienvenidos a la presentación de nuestra parte 2, continuación del video de la entrevista que le hizo Vicky Dávila a Francia Márquez, nuestra vicepresidenta en Colombia, acerca de la utilización de uno de los helicópteros del ejército para ir a visitar a su mamá en Cali. En esta oportunidad les traigo la otra cara de la moneda. ¿En qué sentido? En que esta situación ya se había presentado en el gobierno de Iván Duque, en donde la esposa de Iván Duque había ido con los compañeros del colegio, sus hijos, a una fiesta Parque Panaca en el Quindío y se había trasladado en el avión presidencial. Y también se desató una polémica de los gastos, de cuánto costaba, de la austeridad, etc. Y coincide que la misma entrevista y la misma polémica la desató Vicky Dávila, pero en este caso, el presidente Duque no quiso responder la entrevista y la remitió al jefe de prensa. Primera buena decisión que tomar la esposa del presidente Duque. Con esta breve introducción vamos a ver las reacciones de Vicky Dávila frente a las contrapreguntas que le hizo Hassan Nazar. Entonces iniciamos. ¿Por qué razón las mamás o los padres de familia que fueron con los compañeritos de los niños, por qué no pagaron su avión por fuera? ¿Por qué se fueron en el avión asignado a la presidencia? En esta imagen o en esta diapositiva vemos la reacción emocional presentada por Vicky Dávila, que es una reacción que tiende a ser neutra, con tres imágenes. Vale aclarar que las imágenes que utilizo para este tipo de análisis son muchísimas más, y aquí solo traigo las más representativas, en donde inicia la reacción emocional, sube a un pico y vuelve y desciende esa reacción emocional para ir viendo qué tipo de reacciones presenta ante los estímulos, que en este caso son las preguntas de Hassan Nazar. Y es una reacción totalmente neutra. Real, porque aquí es donde está la hipocresía. ¿Cuántos de los que revelaron esta noticia han viajado en el avión presidencial? Usted, por ejemplo, Vicky, ¿alguna vez ha montado en el avión presidencial? De este gobierno no, pero claro, como periodista he ido a cubrir cosas en el avión presidencial, sí señor. Pero nunca he ido a un paseo al avión presidencial. ¿Pero ha llevado a su familia? Vemos en pantalla la reacción de Hassan Nazar, en donde él ya tenía la frase que iba a emitir. Habla de real y de hipocresía. Y se aprecia concretamente cómo inicia la reacción emocional y se mantiene en rabia. Intenta apretar los puños y llevándolos a las manos en clara posición defensiva y de reacción emocional, de rabia intensa. Señor, ¿a cuál familia? En esta diapositiva vemos una reacción emocional captada en 2 segundos desde que inicia hasta que desciende, y se percibe ante la pregunta que si ha viajado con su familia en el avión presidencial, la toma totalmente de sorpresa. Desde mi punto de vista, ahí es donde Hassan Nazar se da cuenta de esa oportunidad, ahora empieza a acorralar a Vicky Dávila. Entonces ella inicia con una clara reacción de sorpresa a un profundo temor. Usted quiere hablar de estos particulares, pero no quiere hablar cuando usted era particular con su esposo en un avión. En esta imagen vemos también la misma reacción emocional en una diferencia de 400 milisegundos entre que inicia la reacción y llega a su pico y desciende hacia una reacción emocional de desprecio cuando él pregunta a Vicky Dávila sobre si ella ha montado en el avión presidencial con su familia. Es una clara pregunta premeditada. No, un momentico. Vicky. En esta imagen vemos ya cómo pasa Vicky Dávila en aproximadamente un poco más de un segundo. Ya viene de una reacción emocional anterior de sorpresa hacia el temor, empieza o inicia una reacción de emoción, de rabia con una intensidad media, estableciéndole una frontera con su palma de la mano, diciéndole: un momentico. Hablemos de mi esposo. ¿Qué más quiere saber de mi esposo? No tengo nada que decir de un señor que me parece un caballero. Dígame, Hassan. Le estoy diciendo es. Dígame, por favor. Fue como periodista. Y le voy a decir una cosa. Es el Vicky, colmo esto que usted está haciendo. Es el colmo que usted está haciendo esto, porque usted no ha hecho sino quejarse de todos los que lo han por debajeado, Hassan, por ser un lambericas del uribismo y luego llegar al Palacio Presidencial. De aquí en adelante, Vicky Dávila llega a su máxima expresión de emoción, de rabia, su máxima reacción emocional, que es la rabia, y se mantiene en una intensidad alta, en donde vemos claramente una aproximación con el brazo con movimientos como si fuera un látigo
que son movimientos hacia su interlocutor, apretando los dientes, mostrando los dientes, frunciendo las cejas, levantando la comisura de los labios y en clara actitud y reacción emocional de rabia, casi que podría pasar a los hechos, pero en vez de pasar a los hechos, porque obviamente es una entrevista virtual, ella pasa a sus hechos, los traslada a los insultos, diciéndole que es un lambericas, que es un cobarde. Bueno, de aquí en adelante hasta que casi que termina esta sección de la entrevista, Vicky Dávila se descontrola totalmente y esa es la reacción de ella ante un cuestionamiento, cómo se atrevía a preguntar de utilización de recursos públicos cuando ella y su familia y su esposo lo hacían, con lo cual podemos ir mirando las reacciones y algunos rasgos de personalidad de los dos, porque son reacciones totalmente emocionales e instintivas por el tiempo en que se toma. Esta sección de la entrevista duró aproximadamente algo más de 1 minuto. Bueno, vamos a iniciar el análisis de los datos. El análisis de las reacciones emocionales o la investigación del comportamiento humano tiene que estar basados en datos y hechos. No puede ser solo una observación cualitativa en donde uno ve una grabación y emite un juicio sin ningún tipo de datos, dado que nuestras reacciones emocionales, recordemos que están antes del milisegundo 700, con lo cual tenemos que apoyarnos en los softwares o herramientas robustas que nos permitan llegar a unas conclusiones. En este caso voy a presentarles rápidamente nuestro software Interact, en donde hacemos este tipo de análisis. Vemos en pantalla a Vicky Dávila y a Hassan Nazar, los protagonistas de este video, y el conjunto de los datos junto con las columnas son los gestos que hemos nosotros analizado junto a sus dimensiones de valencia y de intensidad. Vemos que en Vicky Dávila obtuvimos 22 líneas o 22 eventos y en Hassan Nazar la mitad, porque obviamente intervino más Vicky Dávila. Y en el análisis de los datos, colocar en color algo amarillo para Vicky Dávila y azul para Hassan Nazar, para que podamos presenciar y observar las reacciones emocionales, en donde el eje Y están las emociones y en el eje X están las intensidades. Vemos que Vicky Dávila y Hassan Nazar también, pero Vicky Dávila con mayor intensidad se desplazó en unas reacciones emocionales de rabia y Hassan Nazar de rabia y desprecio. Aquí estamos observando en pantalla cómo podemos ir capturando en milisegundos estas reacciones emocionales, en este caso para dos personajes que han intervenido en esta entrevista, y podemos nosotros estar estableciendo realmente qué pasó en ese minuto 0,8 segundos, qué pasó con las reacciones emocionales de rabia, de desprecio, de temor entre Vicky Dávila y el señor Hassan Nazar. Estos gráficos nos permiten exportar los datos, con lo que son los que aparecen en pantalla, que son datos en intervalos de milisegundos, y es allí la importancia del correcto análisis. Hasta aquí este video, muchas gracias por su atención y los invito a nuestro próximo video, que va a ser sobre el comportamiento y las reacciones emocionales en niños. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo video.